there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart y estoy muy contento de poder estar con ustedes el día de hoy. Un placer tener a Dave Smith, John Rosenstern, Sean Murphy, Lauren Larson, Perez Reagan y Joseph Larson. Y estoy un día atrasado, pero creo que tuvimos la mejor campaña que hemos tenido. Sé que digo lo mismo de todas, pero es cierto. Así que los mensajes fueron excelentes, excelentes. Así que le doy gracias a Dios por estos jóvenes que están siendo moldeados a grandes y excelentes predicadores del Evangelio y le damos gracias a Dios por ello. Vamos a comenzar el día de hoy con Efesios, y lo leímos la última vez, pero vamos a comenzar en este capítulo. Empezaremos con el versículo 13. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, debido a lo que enfrentamos, para que podáis resistir en el día malo. Se refiere a resistir y oponerse a los poderes, de las tinieblas, y estar firmes habiendo acabado todo. Se refiere al creyente que no cede ni un centímetro. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, la verdad de la cruz, y vestidos de la corona de justicia. La justicia de Cristo, la cual recibimos estrictamente por y medio y a través de la cruz, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. La paz se concentra por la cruz también, sobre todo tomando el escudo de la fe, siempre haciendo la cruz el objeto de su fe, que es la única fe que Dios reconocerá y la única fe que Satanás reconocerá, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Representa las tentaciones con las cuales Satanás azota a los santos. Azota a los santos. Y tomad el casco de la salvación. Tiene que ver con la renovación de la mente, que se logra cuando tiene entendimiento de que todo lo que recibimos del Señor nos llega a través de la cruz. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la historia de la cruz y de Cristo y la cruz. Orando en todo tiempo, con todo ruego y súplica en el Espíritu. Un incesante ruego hasta que la oración sea contestada. Y velando en ello, siendo sensible a lo que el Espíritu desea. Con toda perseverancia, no se detenga. Y la suplicación, peticiones y ruegos por todos los santos orando por otros santos. Y por mí, oren por mí, para que me sea dada palabra. Oren para que el Señor le unja para predicar y enseñar. En el abrir de mi boca con confianza, se refiere a ser intrépido y seguro de sí mismo en la presencia del Evangelio, para dar a conocer el ministerio del Evangelio, para predicar e instruir correctamente el nuevo pacto que es la historia de la cruz, por el cual yo soy embajador, para Cristo. En cadenas, un prisionero, que resueltamente hable de él como debo hablar, para que él no permitiera que la persecución le impidiera predicar como debería. Pero a fin de que también vosotros sepáis mis negocios y cómo me va, todo lo que hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Por lo visto, Tíquico estaba con Pablo por un lapso de tiempo mientras estaba encarcelado en Roma. Él le informaría a los efesios acerca de la condición de Pablo, al cual los he enviado por este mismo, para que entendáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pase a los hermanos y amor con fe. Indica el amor que brota de la fe, que siempre mantiene la cruz como su objeto, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Se refiere al hecho
de que todo lo que los creyentes reciben de Dios, el Padre, es por medio del Señor Jesucristo. La cruz siendo el medio de tales cosas. Gracias sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en sinceridad. Si el amor es sincero, será basado estrictamente en la cruz de Cristo. Amén. Volveremos a esto en un mensaje. Cualquier cosa que viene de Pablo es bastante significativo. Pero quiero preguntarle a Jan un poco sobre la situación de Israel. ¿Piensa usted que van a responder por lo que ha sucedido? Bueno, sí, y si vemos en los eventos que ya han sucedido, el evento del que hablamos hace una semana atrás sobre el Hezbolá y el norte del Líbano, o el Líbano del norte de Israel, que enviaron cohetes a Israel matando a 12 niños y lesionando a más de 36 personas. Israel ha respondido atacando un área en Beirut del Líbano, matando a uno de los comandantes de Hezbolá, a Sakar. Pero al hacer esto, la respuesta que vendría después en cuanto al Hamas, porque el Hamas fueron los que atacaron en el sur, en el área de Gaza, Israel respondió matando y atacando, como sabemos, a su líder Arzanea, que estaba visitando, vive en Qatar, pero estaba visitando Irán. Un momento, vamos a explicar quién es este hombre. Él es el líder político de la organización de la Hamas. Se llama Ismail al-Haniyeh. Muy importante. Él es el principal de todo eso, por decirlo así, y vive en Qatar. No vive en Cisjordania. No ha vivido ahí por muchos, muchos años. Así que él ha estado administrando todo esto a través de diferentes individuos que trabajan a su favor. Podríamos decir como gobernadores, pero él propiamente vive en Qatar. Y en abril, los israelitas lanzaron un ataque a Gaza y estaban tratando de matarlo a él y a otros individuos, y algunos de sus hijos y nietos murieron en ese ataque. Después, por causa de lo que ha estado sucediendo con el Hamas y con su agresión continua en contra de Israel, Israel ha lanzado un ataque en contra de él mientras estaba visitando a Irán la semana pasada durante la inauguración del presidente de Irán. Como muchos recuerdan, su presidente murió en un accidente de helicóptero hace unos meses atrás, así que estaban inaugurando al presidente para mostrarle la capacidad estratégica de Israel. Lograron lanzar ese ataque y golpear donde estaba el líder de la Hamas en esa habitación, matándolo, no matando a una gran población de personas, sino que simplemente lo blanquearon a él, y fue una operación muy estratégica. La preocupación ahora, claro, es el potencial de una escalación de una batalla que se extienda más allá, y cómo va a responder Irán, cómo va a responder el Hezbolá y el Hamas. Una cosa que podemos decir, hermanos Faber, y esto es algo estratégico para Israel históricamente hablando, y también en cuanto a lo que sucedió la semana pasada. Si Israel tiene las capacidades y la inteligencia de estratégicamente golpear, sin que escalar una gran guerra, sino de hecho traer en contra de sus enemigos, eso es para poder demostrar y atacar a sus líderes y demostrar que puede alcanzarlos, ya sea que estén en Irán, en Yemen, en el Líbano, en Beirut. Toda esa capacidad muestra que Israel está dispuesto a defenderse. Y aquí es donde está teniendo éxito Israel. Provee ataques antes de que las operaciones militares puedan llevarse a cabo en contra de Israel. Preventivamente Israel lo detiene. Y como sucedió en el 1967 en esa guerra, no sucedió en 1973 con la guerra de Yom Kippur. Israel en esa situación lo sorprendieron. Pero en el 1967 ella preventivamente atacó y destruyó a toda la fuerza aérea de los egipcios, neutralizándolo, lo cual permite que Israel ganó, lo cual se convirtió en la guerra de 6 días. Estos ataques estratégicos en contra de líderes de Hamas y Hezbolá muestran claramente a Irán de que su camino y sus líderes religiosos no están seguros aún en sus propios países. Bueno, eso es absolutamente correcto. ¿Crees que esta señora va a liberar
a ciertas armas que Israel necesita? En este momento, bajo la administración Biden, hay preocupación de que ciertas armas que se han prometido a ellos y que se han probado y se han votado de parte del Congreso no se han entregado aún. Pienso de que los Estados Unidos sí va a apoyar a Israel y está apoyando a Israel. Muchos de nuestros líderes han dicho, incluyendo nuestro líder de defensa, el señor Austin, de que los Estados Unidos apoya a Israel y que Israel tiene el derecho de defenderse. Aún la vicepresidenta Kamala Harris lo dijo la semana pasada. Por lo menos hasta este momento estamos apoyando, por lo menos diciendo que estamos apoyando a Israel, y eso le deja saber a los enemigos de Israel que vamos a estar a favor de ella. Bueno, algunos que muestran a Israel como lo estamos mostrando. Por esta razón, Israel no es simplemente otro país. Cuando entendemos eso, no es simplemente otro país, está ordenado por Dios para hacer ciertas cosas. Parte de la familia de Jan murió, ¿no? Como ustedes saben, él es judío y Josh también, claro. Y ellos tienen un interés en eso como deberían, y todos deberíamos, en lo que tiene que ver con quién es Israel y lo que hace Israel, porque hay promesas dadas por Dios sobre eso. Y cualquier nación que está a favor de Israel, Dios va a bendecirla. Así es. Cualquier nación que venga en contra de Israel, Dios va a condenarla. Y no van a tener una condenación Correcto. placentera. Así que oren por Israel. Oro por Israel diariamente. Amén. Y ustedes también deberían de hacerlo. Y cuando nosotros vemos estas cosas en la televisión y en los periódicos donde atacan a Israel, estamos viendo algo bíblico. La profecía se está cumpliendo, la profecía bíblica, damas y caballeros. Israel le esperan días muy oscuros, pero esto no significa que deberíamos de ir en contra de ellos y hacerles daño. Simplemente es el cumplimiento bíblico. Y vuelve de nuevo a la promesa de Dios a Abraham, que comenzó la gran iglesia, si queremos llamarlo de esa manera, de Israel. Y Israel es el pueblo escogido de Dios para ciertas cosas. Deben de recordar esto. Usted no quiere atacar a alguien que puede hacer lo que él dice que va a hacer, ¿no? Amén, así Y es. Dios puede hacer cualquier cosa, ¿no? Así es. Entonces, Así que Dios no ha terminado con Israel. no, nunca va a terminar con Israel. Así es. Nunca terminará. Yo no entiendo la gente que se hace llamar cristiana en contra de Israel. No entiendo eso. Tal vez no leen su Biblia mucho. O está siendo malinterpretada muy a menudo, eso es lo que sucede. Israel a menudo también, yo lo digo de esta manera, por causa de la interpretación, como usted trata la Biblia, eso es la hermenéutica, como usted trata el estudio bíblico. Hay diferentes maestros, Constantino y los teólogos reformados que vinieron después de Martín Lutero, toman escrituras en el Antiguo Testamento y tratan de añadir a la iglesia en esos versículos, lo cual no se puede hacer. Y lo que sucede es el concepto de el supersessionismo o la teología que se ha convertido muy prominente en muchos círculos cristianos, pero él los puso a un lado para que el tiempo de los gentiles se cumpliese. Así que los judíos y los gentiles tienen una salvación en común, que es aceptar a Jesucristo como Salvador. Pero como nación, Israel será apartada, pero será restaurada al final de la gran tribulación cuando el Señor vuelva
y vuelva Sí, a así es. atraer a los santos con él. Los santos gobernarán con Cristo, pero la nación de Israel nacerá y entonces tendrán la responsabilidad de ser testigo a las naciones del mundo. Así que serán usados y serán bendecidos, pero los gentiles también serán usados y bendecidos. Aún algunos gentiles serán usados en el sacerdocio, en el reino milenial, y seremos bendecidos en Sí, esa así capacidad. es. Así que vamos a ver esa gran unión que no vemos hoy. Pero mientras tanto, hermanos Swagger, sí estamos viendo, y espero que la gente vea esto, porque el presidente de Turquía, Erdogan, así se llama él, hizo comentarios unas semanas atrás diciendo de que para que Israel use fuerza en contra de Hamas y otros, que Israel detenga la fuerza en contra de Israel y otros, y aún están considerando, amenazaron de invadir a Israel. Históricamente nunca hemos visto a los países de Turquía, Rusia, que cooperen y se unan. Más sin embargo, la Biblia nos muestra que lo harán, que sí van a cooperar, que van a unirse, y creemos que eso es en la batalla futura de Sí, así Armagedón en es. Ezequiel 38, como ahí lo declara. Pero estas naciones ya están formando alianzas importantes aún en este momento. Estamos viendo a Dios que está preparando el juego de chess para estos eventos proféticos. Quiero que la gente entienda por qué es importante. Han hecho una gran pregunta. ¿Por qué es importante que nosotros bendigamos a Israel? Porque Dios va a juzgar a las naciones del mundo que bendigan de esta manera Jesucristo cuando Él vuelva. Después de la tribulación de 7 años, va a separar a las naciones del mundo, las naciones ovejas y las naciones cabritas. Las naciones ovejas tal vez no pudieron ayudar a Israel, pero estaban a favor de Israel, mientras que las naciones cabritas tal vez aún hasta participaron en el ataque a favor del anticristo para oponerse a Israel. Jesucristo va a juzgar y a separar a esas naciones, y yo estoy orando que el Señor continúe bendiciendo a los Estados Unidos, porque aún creo que aunque hemos tenido un gobierno bastante malo en esta última administración y posiblemente una continuación de eso si esta vicepresidenta es elegida por otros 4 años, pero hay muchos cristianos en esta nación, hermano Swagger, que están a favor de Israel. Hay muchos que oran por Israel, hay muchos que hacen lo mejor y creen de que Dios va a usar la luz que tenemos para seguir llevando el evangelio, y por eso es que yo le doy gracias a usted y a este ministerio, porque tengo gente judía y yo conozco gente judía que han sido salvas en Israel, que sintonizan esta cadena, que escuchan este programa, lo están escuchando, y qué bueno, y están agradecidos que apoyamos la obra, que podemos hablarle a nuestro pueblo en Israel, pero no escondemos lo más importante, y es el Señor Jesucristo, que es el Mesías. Alguien me preguntó el otro día que por qué pasamos tanto tiempo como lo hacemos con respecto a Israel cada día en el programa. Bueno, los hechos son de que no hemos podido pasar suficiente tiempo como quisiera en las últimas semanas por causa de particulares. Pero quisiera regresar a lo que Abraham y le dijo en Génesis Capítulo 12. 12:3, sí. Versículo 3. Y Dios hizo promesas al gran patriarca. Y usted dice, bueno, eso ya fue hace 4,000 años, sí, así es. Pero Dios no juzga el tiempo como nosotros. Y lo que Él dice que hará, lo va a hacer. Él lo hará. Amén. Bueno, comencemos una vez más con Efesios, los últimos 2 capítulos. Dice, revestidos de toda la armadura de Dios. Luego dice teniendo la armadura de Dios para que podáis resistir firmes habiendo acabado todo, el apresto de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dados del enemigo, la espada del Espíritu. Y todo esto, ¿estas son armas ofensivas o no? Defensivas y ofensivas. El escudo es defensivo y la espada es ofensiva, y se puede usar ofensivamente también. Estamos vestidos con Cristo, somos reyes con Cristo, y podemos salir al mundo y subyugar al reino del enemigo. Tenemos el poder para atar eso y y para que tengamos la libertad de predicar el evangelio al mundo donde quiera que se encuentre la gente, pero debemos de estar defensivamente en contra de las artimañas del enemigo, y a eso se refiere Pablo. Vuelve a Isaías en el capítulo 57 de Isaías, donde está hablando del Mesías.
Pablo está repitiendo esas citas bíblicas. No es un uniforme romano, sino lo que Cristo, Él es nuestra salvación. Él es el escudo de la fe. Cuando nos ponemos estas cosas, de hecho, estamos siendo puestos en Cristo, vestidos de Él, y esa es nuestra posición de estar en Cristo. Él ya fue victorioso, por lo tanto, nosotros también somos victoriosos si entendemos que Él es nuestra salvación, nuestra justicia, la palabra. En este momento en particular, sospecharía yo que hay muchos que tal vez como quiera que esté escuchando, donde quiera que esté nuestra audiencia, ¿cómo hacemos lo que dijo Pablo? Tomad el yelmo de salvación, el escudo de la fe y todos esos particulares. ¿Cómo hacemos todo eso? Por fe, hermano Swagger, no es algo que nosotros ejercitamos ni demostramos con hacer los Así movimientos es. físicos. Nosotros simplemente entendemos que estamos en Cristo por lo que Él hizo en la cruz. ¿Pero qué tipo de fe? Fe en la obra consumada de la cruz de Cristo. Eso es. Y si Y me s- permiten añadir, es una fe persistente también, porque muchos de los beneficios del Calvario, el creyente ve y dice, bueno, yo no estoy experimentando esto aún, yo no he visto lo que quisiera ver en mi vida. El problema no es con la cruz, el problema es con nosotros. Entonces la exhortación principal es no ser alejado, no ser Amén. movido. Uno va a tener que llegar al tiempo en el que uno tiene que pararse firme diciendo yo no me voy a mover ni una pulgada, como Samá que dijo, he dejado esta parcela por última vez. Ahora, hay una persistencia que se requiere, como la oración que hizo Jesús y le enseñó a sus discípulos de los 3 panes. El que pide, pero sigue pidiendo, llama a la puerta y sigue llamando. A él que busca y sigue buscando, él encontrará. Así que, detén un momento, tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. El mensaje de la cruz, Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. haciendo un impacto para Cristo. Conozca este libro, porque cuando empiece a leer, empezará a ver cosas de sí mismo y también verá el Dios tan poderoso que Él es. La única experiencia en la que puedes confiar. El único que puede libertar al cautivo es Jesucristo. La cadena SBN. Muy bien, Josh, lo interrumpí hace un momento. Joseph, Sí, señor. Bueno, como estaba diciendo que en la parábola de Jesús, cuando le dijo a los discípulos cómo orar, dijo, pedid y seguid pidiendo, buscad y seguid buscando, llamad y la puerta se os abrirá. Las cosas que nosotros buscamos de Dios, los beneficios del nuevo pacto, no llegan de un día para otro. Sí, pero ¿a qué se refiere con el nuevo pacto? Bueno, fue lo establecido por la sangre en la cruz del Calvario, así es. Ese es el lugar en donde el pacto fue establecido y los beneficios fluyeron a la iglesia a través de Cristo, tal como lo prometió en Juan 7. Él dijo que desde su interior fluirían ríos de agua viva. Así que lo que esperamos y lo que necesitamos para ser fortalecidos por el poder de su fortaleza, y sí estamos esperando ese poder que fluya, viene a través de ese nuevo pacto. Pero la verdad es que esta imagen que nos pinta Pablo es de un soldado parado firme. Entonces la exhortación principal que me viene a la mente es, como dijo Juan, que es el objeto en el objeto correcto, pero es una fe persistente que no es conmovida, no es alejada. Es lo que se presenta en el Nuevo Testamento y por los otros apóstoles. No ser removido. Ese escenario del león rugiente que nos presentó Pedro, esa escena es una analogía perfecta. La táctica de un león es circular o rodear a su presa y rugir para poder impactarlo con temor, con la esperanza de que uno de los animales más pequeños, con la esperanza, pueda alejarse del resto de la manada y después comienza a atacar. Y eso es lo que Satanás en esencia está tratando de hacer el día de hoy. Él quiere que nosotros nos alejemos de nuestra fuente de poder y al hacer eso, si nosotros caemos presa bajo sus tácticas, nos encontraremos fuera de la armadura del Señor sin fortaleza para pelear contra Satanás. Entonces realmente se trata de tener la fe en el objeto correcto, pero también permanecer ahí.
mencionó hace un momento que el Hijo de Dios debe proclamar a Jesucristo y él crucificado. Sí, para que el nuevo Así pacto, para que el pacto sale de esa declaración. Pablo dijo, yo me propongo a predicar nada ante ustedes sino a Cristo y él crucificado. Así es. Y esa es una gran declaración. Este hombre era uno de los hombres más educados de su día. Y el decir, yo no voy a lidiar con cualquier otra cosa, no queriendo decir que, claro que sí predicó sobre la segunda venida, el arrebatamiento de la iglesia y todas estas cosas. Correcto. Pero creo que debemos entender que el mover y la operación del Espíritu Santo, como usted ya lo ha dicho, viene a través de la cruz. Y así es como debe ser. Ahora, tal vez alguien hace la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo es que puedo ejercer la fe? ¿Cómo puedo asegurarme de que mi fe esté en Cristo y lo que Cristo hizo por mí? Permítame decirlo de esta manera. Si ustedes en su mente, en su corazón, dicen, mi fe está anclada en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, y lo dicen de todo corazón, encontrarán que el Espíritu Santo comenzará a obrar por ustedes de una manera que jamás llegaron a conocer antes. Y repitan esto conmigo, querido Padre Celestial. Querido Padre Celestial, Yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Mi fe está anclada en ti Mi fe está anclada en ti y siempre lo estará. y siempre lo estará. Mi fe no está en mí mismo, Mi fe no está en mí mismo, ni tampoco en la iglesia ni tampoco en la iglesia o en ninguna otra cosa de esa naturaleza, o ninguna otra cosa de esa naturaleza, sino exclusivamente en ti. sino exclusivamente en ti. Y si uno hace eso y lo hacen de todo corazón, eso se convertirá en segunda naturaleza, de hecho en primera naturaleza. Y usted debe anclarse esto en el alma, porque ahí es donde el Espíritu Santo obra. Él demanda que su fe esté exclusivamente en Cristo y Él crucificado. Él lo demanda. ¿Y por qué demanda esto? Lo demanda porque Él es quien pagó el precio. Jesucristo pagó ese precio. Y Él lo hizo por nosotros. No lo hizo por sí mismo. Él no necesitaba la cruz. No necesitaba perdón de pecados. Él no necesitaba nada de eso. Pero lo hizo por nosotros. En otros dos pasajes que me llegan a la mente, Pablo le dijo a Timoteo, hermano Sager, ahora el Espíritu habla de que en los últimos días algunos se apartarán de la fe, dando lugar a espíritus seductores, y esa es la guerra y doctrinas de demonios. Hay un espíritu seductor que ha sido soltado por Satanás. ¿Por qué es seductor? ¿De qué está hablando eso? Está hablando de algo que va a nacer en el corazón del individuo que los atrae a estas doctrinas que están fuera de lo que Pablo categorizó como la fe. Hay algo, una proclividad en el individuo, algo que no ha sido llevado bajo la sujeción del Espíritu Santo, y tenemos que tener cuidado de que no seamos seducidos. En segundo lugar, Gálatas 1 dice, hablando de esta idea de ser removidos o apartados o separados, Pablo dice esto: me maravillo que tan pronto os habéis apartado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El que nos llamó a la gracia de Cristo es el Espíritu Santo. Así que, así como Jesús nos dijo, enviaré al Consolador y Él os enseñará, os guiará a toda verdad. Por alguna razón, de alguna manera, hemos dejado de escuchar la voz del Espíritu Santo y ahora estamos escuchando, somos seducidos por estas otras doctrinas de demonios. Y en esencia nos apartamos, somos removidos de Dios, y ahí es donde se crea esta batalla que Pablo está tratando de explicar y expresar en Efesios capítulo 6.
Y Sí, alguien dijo algo por allá. bueno, iba a decir que es para un gran propósito, como lo predicaste en la conferencia de jóvenes. No se trata de estos pecados Así personales, sino para la expansión del reino. Eso de que ceñidos nuestros lomos, vamos al libro de Éxodo, donde en el capítulo 12 de Éxodo dice, así es como se van a comer la Pascua. Hay que tener esa vestimenta y estar listos para ir, para seguir avanzando. No estamos saliendo de eso, sino que estamos saliendo de ahí por causa de la Pascua, y no es para sentarnos en una habitación y batallar nosotros mismos, sino que tenemos que ir a expandir el reino. Yo creo que esas cosas no son por la sangre, sino por la sangre hemos sido equipados para seguir adelante edificando el reino y también Sí, tratar así con es. nuestros pecados personales, como tú lo predicaste. Hay millones de cristianos allá afuera, sin exagerar, millones, que están luchando con problemas espirituales. Alcohol, drogas, pornografía, celo, envidia, malicia, avaricia, concupiscencia y así sucesivamente. Han tratado esto y tratado aquello y todo lo demás para obtener la victoria. Y aparte de que no tienen la victoria, el problema se ha hecho peor. En vez de victoria es lo contrario. La única respuesta para esto es Jesucristo y el crucificado. Esto debe ser el objeto de nuestra fe. Así Debe es. serlo. Y esa es la solución de Dios. No se trata de dinero, ni de educación, ni de la psicología, sino de la fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Él pagó un precio terrible allí. Y no es tan difícil hacer lo que estamos mencionando. Si fuese difícil, yo no lo pudiera hacer. Perdón. Pero si ese mantra, si quieren llamarlo así, que citamos hace un momento, que la cruz de Cristo en mi corazón, en mi vida, ese es mi sistema con el que yo trabajo día y noche. Si yo siento que Satanás comienza a avanzar, yo cito esa pequeña oración. Oración. Sí, correcto. Y decir la oración no ayuda, pero esto nos ayuda a recordar dónde está nuestra victoria. Amén. De lo que usted está hablando, hermano Swagger, es a menudo mal interpretado dentro de la iglesia el concepto de la perseverancia del santo. La idea, Como dijo John, la perseverancia del santo, por muchos ha sido interpretado por las obras que hacen, pero la verdadera perseverancia es el descansar en fe y entender lo que hizo Jesucristo en la cruz. Los resultados serán las buenas obras van a llegar, pero la realidad es que para que esto se haga correctamente es tener el objeto correcto y persistir en mantener esa perseverancia en fe en lo que Cristo hizo. Por eso es que Satanás está tratando de sacarnos de ahí. Y dice en Santiago que ningún hombre es tentado, sino que Dios no tienta a ningún hombre con maldad, sino que es atraído por su propia lujuria. Entonces, cuando eso se concibe muerte. Así que trata de atraernos y sacarnos de ese lugar que estamos en Cristo escondidos. Y si puede hacerlo, puede atacarnos y atacarnos en nuestros puntos débiles, así como Malaquías, que atacaron a la parte más débil de los israelitas cuando estaban atravesando el desierto. Y ese es el peligro del creyente, que tenemos esas áreas débiles, y dijo que atacaría a Amalek de generación en generación, un tipo de la carne, que si entendemos que nuestra carne ha sido crucificada con Cristo y fuimos bautizados en la muerte con Cristo, sepultados con Él y resucitados con Él a novedad de vida, esa fuente de vida ahora es el Espíritu Santo, y Él obra a través de la obra consumada de la cruz. Y si permanecemos en esto, entonces el diablo no puede con nosotros, porque ya ha sido derrotado si estamos vestidos en Cristo. sí, yo he citado esto muchísimas veces y continuaré haciéndolo. Pero hay millones de cristianos que aman a Dios, no son hipócritas, aman al Señor y no pueden obtener la victoria sobre algunas cosas en su vida. Tratan esto, no funciona, tratan aquello y no funciona. Lo único que funcionará,
lo único que traerá la victoria es que la cruz de Cristo sea el objeto de nuestra fe siempre. Y no nosotros. ¿A qué se refiere con no nosotros? Hay personas que piensan que si oran tantas horas al día, que tendrán la victoria, y no es así. La oración es maravillosa. Usted debe de practicarla, pero lo que pasa es que Jesucristo pagó un precio terrible en esa cruz del Calvario. Y Él no tolerará, el Espíritu Santo no tolerará que Él quede a un lado, ignorado. La única manera de hacer que el Espíritu Santo obre es haciendo a Cristo y a este crucificado el objeto de nuestra fe, y que permanezca allí para siempre, jamás. Así es, y vemos aspectos de esta armadura y aún aspectos de los creyentes o de lo que el creyente debe de estar haciendo activamente. Y aquí lo lista. Y vemos en el versículo 13 hasta el versículo 18. Y otras cosas que vemos son aspectos que están atados a la palabra de Dios. Parte del problema para los creyentes que no pueden permanecer en contra de lo que el enemigo está haciendo es una falta del conocimiento de la palabra de Dios. Estadísticamente hablando, y esa es una estadística de hoy en día, 3 de cada 10 creyentes leen su Biblia diariamente, y regularmente quiere decir una vez a la semana. Los creyentes no están buscando de ninguna manera su relación con Jesucristo. Si usted ve el versículo 18, dice que orando en todo tiempo, que siempre debemos de estar en oración y súplica en el Espíritu. Constantemente debemos de estar orando y suplicando ante el Señor. Y una vez más, hay aspectos cuando nos paramos en la verdad, aspectos cuando nos paramos en la fe, aspectos son cosas que debemos de participar en ellas activamente. Debemos estudiar la palabra de Dios, debemos conocerla, nos va a ayudar a comprender y entender lo que hizo Cristo por nosotros en el Calvario. Sí, así es. Y lo mismo sucede con la oración. La oración es un lugar donde usted recibe revelación, conocimiento en cuanto al mensaje de la cruz. Ahora, usted no se lo ganó, no lo merece, pero usted está desesperado por hablar con Dios y tener esa respuesta. Y hay personas que están en un lugar de desesperación y necesitan seguir buscando el rostro de Dios para esa respuesta. Y Dios en ese lugar siempre los llevará a la cruz del Calvario. Hay aspectos que estamos viendo acá, creo yo, que están nombrados en la armadura de Dios, de lo que Dios está haciendo, y están ahí parados, vestidos y preparándose con el conocimiento de la verdad que se encuentra en la palabra de Dios, y están orando constantemente. Esto es parte de cómo nosotros nos paramos firmes, y necesitamos todo esto, cada aspecto de esta armadura. Esta armadura para que podamos pararnos firmes en contra de las artimañas del enemigo. Yo personalmente no creo, pero es que el creyente, suena casi como una contradicción, que un creyente pueda vivir en victoria por algún otro medio aparte de Cristo y la cruz. Absolutamente. El único problema es que el creyente va a tener que llegar a ese conocimiento. Y hay aspectos que el creyente... Repítalo otra vez. El creyente va a tener que llegar a ese conocimiento, y no va a ser simplemente, el conocimiento debe de ser revelado a ellos espiritualmente. No es algo que nosotros podemos enseñarle a la gente, lo saben y automáticamente va a trabajar. Eso es algo que debe de ser real en sus vidas interiormente. Correcto, sí. Y esto sí toma una relación. Se necesita una relación que se persigue a través de la palabra de Dios, una relación que se busca a través de la oración. Y una vez más estamos hablando de una relación, no es una religión para ganarnos algo con Dios. Estamos hablando de una relación con el Señor para que podamos entender cómo vivir para Dios, cómo caminar en el Espíritu y entender lo que Cristo ha hecho por nosotros en el Calvario. Yo estoy de acuerdo 100% que no hay manera que el creyente se pueda ganar la victoria por sí mismo.
Fue consumado, fue pagado en la cruz del Calvario. Verdaderamente consumado es. Sí. Pero para el creyente que llegue a ese conocimiento, debe de buscar al Señor. Los creyentes que se están ahogando y muriendo con los poderes de las tinieblas, yo les he dicho esto muchas veces y lo vuelvo a hacer. Cuando el Señor primero comenzó a abrir, solo días antes de que diera esa declaración simple, lo que buscas se encuentra en la cruz, lo que tú buscas se encuentra solamente en la cruz, etcétera, etcétera. Y esta gente puede ser libre. Así es. Pueden salir de este lugar hoy libres en el nombre de Jesús. Así es. Y tal como les hemos dicho, si hacen eso, el poder de su corazón en su vida, y lo citan de vez en cuando, el Espíritu Santo que obra exclusivamente dentro de la obra consumada de Cristo obrará a su favor. Como, bueno, no sé, hace 6 o 8 semanas después de que el Señor comenzó a abrir este mensaje, Satanás, como un ángel de luz, vino contra mí y me dijo, mira, lo que estás enseñando, algunos lo necesitan, pero los otros no. La mayoría no. Son cosas pequeñas. La mayoría de cristianos están disfrutando de su vida y teniendo buenos tiempos. Y él estaba fue tan convincente que casi me hizo creerlo. Pero luego el domingo en la noche, Donnie estaba predicando y él mencionó la frase, deja ir a mi pueblo. Él no estaba predicando sobre Faraón, ni sobre la esclavitud del pueblo de Israel. Eran esclavos. Él dijo, mi pueblo está en la misma condición el día de hoy que el pueblo de Israel estaba en el tiempo de Moisés. Piensen en eso. No solo trabajadores, pero esclavos. Esclavos. Así es. Y usted dice, bueno, yo no lo creo, eso depende de usted. Usted puede creer lo que usted quiera creer, pero yo sé que el Señor habló eso a mi corazón. Y esa es la razón del por qué yo digo que si usted pone su fe exclusivamente en Cristo y lo mantienen exclusivamente en Cristo y crucificado, pueden alejarse el día de hoy en victoria, total y completamente. Si oraron con nosotros hace un momento y creen que lo que estamos diciendo es verdad, tendrán victoria en su vida si ustedes ponen su fe en el objeto correcto. Sabe, hermano Swagger, creo que una de las cosas hermosas que usted y el hermano Larson han ayudado a los creyentes a entender en los últimos 2 años, creo que son en los últimos 2 años o tal vez menos que eso, tal vez un poco más, no estoy seguro, pero cuando ustedes han estado citando este pasaje, sois lavados, sois santificados, sois justificados en el nombre del Señor Correcto. Jesucristo y a través del Espíritu de nuestro Dios. Han ayudado a la gente a entender de que al ser salvos, al nacer de nuevo, al estar unidos con Cristo a través del bautismo, ese bautismo espiritual donde estamos unidos con Cristo, crucificados, sepultados y resucitados con Él a novedad de vida, ha ayudado a la gente a entender de que hoy en día son libres. Y la realidad para la mayoría de los creyentes es de que ellos tienen esa libertad que no saben cómo vivir en ella. Tienen acceso a una victoria que no entienden. Lo que le estoy enseñando al pueblo, lo que nosotros le estamos enseñando al pueblo, no es algo que leímos en un libro en algún lugar. Así es. Yo lo he experimentado. Correcto. Y yo quiero que todo creyente allá afuera lo tenga. Así es, así es. Joseph, perdóname por pronunciar tu nombre mal hace un momento. No, puede llamarme lo que quiera. Es que Lore me estaba diciendo que era el otro nombre. Yo dije, bueno,
Bueno, es que no lo he practicado mucho. Ay, bueno, él me ha dado muchos nombres, ya tengo un Sí, libro sí, de eso. no digas nada. Sí, sí. Bueno, va a tener que soportarlo entonces. Bueno, una de las cosas que tenemos que entender, y Pérez lo acaba de decir, lo que la cruz nos puso a la disponibilidad no Así es es. algo que hay que trabajar por ellos, sino que se convierte en algo que ellos pueden tener el propio momento que son salvos, el propio momento que son unidos con Cristo. Pablo dice que estamos siendo plantados, unidos con Cristo, nos convertimos uno con Él. En ese momento, todos los beneficios del Calvario son nuestros. Sí, No deben de ganarse o no tienen que ganárselo, pero sí hay que aprender sí, y hay que así creer. es. De eso es de lo que se trata todo este programa. Así es. Así que si usted verdaderamente entiende lo que estamos tratando de enseñar, usted no va a tratar de ganarse la liberación o la libertad, sino que va a recibir liberación del pecado que le asedia porque ya ha sido derrotado. Sí, Cristo ya lo derrotó. Así que no es un pecado, los pecados grandes, es cada aspecto así de es. nuestra existencia. Así que cualquier cosa que sea contraria a la naturaleza y el carácter de Dios ya ha sido derrotado por Cristo en el Calvario. Y nuestra unión con Él en la salvación, entonces, nos trae esa libertad. Pero si no sabemos eso, entonces vamos a luchar o tratar o apartarnos de la fe en Cristo y la cruz y vamos a tratar de acomodar la victoria de alguna otra manera. Entonces eso siempre va a resultar en fracaso. El Espíritu Santo, cuando Él llegó y entró al mundo, voy a decir esto de esta manera, como el obispo del nuevo pacto, el que supervisa el nuevo pacto, Él está aquí para distribuir todos los beneficios que Jesucristo murió para darnos. Ese es su Y asunto. esa es su obra. Pero el único prerequisito es que usted y yo nos humillemos y que dependamos de lo que Cristo hizo. Entonces Él obra a nuestro favor. Pero una vez más, como lo dijo Joseph, como Pérez lo dijo y todos lo hemos dicho, en esto hay que ser persistente. Toda esta sección del capítulo 6, versículo 10 hasta el 18 y más allá de eso, se trata de pararse firme contra los poderes del maligno, porque esos poderes vienen contra uno fuertemente. Así que tenemos que mantener esa fe sencilla en Cristo y lo que Él ha hecho, y después nuestra fuerza va a venir de parte del Espíritu Santo. Sí. No viene de nuestro amor por Cristo, y eso es importante, no viene de nuestra propia fuerza de voluntad, aunque eso es importante, sino que viene del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Así que nosotros debemos de entender que estas cosas se han hecho a favor nuestro y es nuestra responsabilidad creerlo y permanecer firme en lo que Cristo ha hecho. Yo constantemente he tenido que regresar miren, mantengo lo que han estado diciendo acerca de que tenemos que ser lavados y santificados y de que debemos ser santificados. Y luego vemos Romanos 6 también, que me dicen que a través de mi unión con Cristo yo me he convertido en una persona libre de la naturaleza pecaminosa, y eso fue logrado a través de la gracia de Dios. Regresamos al capítulo 5, claramente es la gracia de Dios que produjo esa victoria y esa libertad y esa unión con Cristo. Mientras más pienso en esto, la realidad de lo que yo tengo el día de hoy en Cristo, no mañana, no un nuevo nivel que tengo que aprender hoy o en un año, la realidad de lo que tengo hoy. Sigo regresando a Efesios capítulo 1. Esto se ha convertido en un pasaje tan importante en mi espíritu que Dilo de nuevo, por favor. en Efesios capítulo 1, esta escritura se ha convertido en un pasaje muy importante en mi vida después de escucharlos a todos ustedes hablar, mi unión con Cristo el día de hoy, con la victoria que tengo en Él y lo que está disponible para mí el día de hoy. Efesios 1 es muy importante. Pablo está viendo a un grupo de creyentes en Éfeso que espiritualmente están bien, pero quiere que ellos estén aún mejor, y él ora por ese grupo de personas y dice: yo oro que Dios les dé un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación y del conocimiento de Jesucristo, para que los ojos de vuestro entendimiento puedan ser abiertos, para que conozcan la esperanza de su llamado. Y eso es lo primero que Pablo quiere que los creyentes vean, que lo que Jesús ha logrado en la cruz del Calvario. Yo quiero que ustedes
quiero que ustedes puedan ver todo lo que Jesús ha hecho por ustedes, para que puedan conocer la gloria de las riquezas de la heredad en los santos. No se trata de algo que los santos no tengan el día de hoy y que tengan que tratar de ganarse para obtenerlo, sino de algo que tienen en ellos mismos ahora mismo. Es algo tan hermoso, el Evangelio es hermoso. Y Él quiere que tengamos los ojos abiertos a la victoria que tenemos el día de hoy, el acceso a Dios que tenemos el día de hoy, y los dones que Dios ha plantado y que tienen el día de hoy, y que Dios abra sus ojos al poder disponible para ellos el día de hoy. Sí, amén. Así es, aprendiendo, no haciendo, y voy a tener Sí, que verdaderamente sí. escribirlo. Tenemos que reconocer más lo que ya tenemos y eso es lo que Pablo nos enseña. Hay una gran palabra llamada parvenu. Parvenu es una palabra rica que no conoce el valor de su riqueza. En otras palabras, una persona recibe una heredad, pero no se le informó su heredad, entonces siguen viviendo en pobreza, sin embargo valen miles de millones de dólares. Entonces parvenu es una persona que cuando finalmente se entera de cuál es su valor, su estilo de vida y toda su vida cambia. Y eso es lo que sucede cuando entendemos la cruz. Lo que estábamos sufriendo en miseria, viviendo, cuando tuvimos esta iluminación. Y saben que la fe viene por el oír, por eso es que este ministerio, esta obra que usted ha hecho, hermano Swagger, es tan importante. El pueblo necesita escucharlo. Y esto les da a ellos el entendimiento de poder buscar de una manera más profunda. Y así es como yo lo recibí. Y esto es, creo que lo interrumpí, ¿verdad? No, para nada. Solamente quería añadir de que nosotros nos enfocamos en Romanos 6 sobre Así la es. naturaleza pecaminosa. Pero ese es el cuerpo de Sí. pecado. Y entre más lo estudio y veo otros eruditos, no se trata simplemente de la naturaleza pecaminosa que ha sido Amén. impactada Todo por lo- mi unión con Cristo, sino es todo agente del pecado, hermano Swagger. Se trata de todo intento del enemigo, el mundo, la carne, el diablo, la naturaleza pecaminosa. No solamente eso, mi unión con Cristo en la salvación me Sí. libera de la autoridad y responsabilidad a la ley mosaica Amén, amén. y me lleva a un nuevo pacto. Ahora estoy bajo Cristo, bajo la ley de Cristo, Sí. bajo su gobierno, bajo el gobierno de la gracia, Amén. y opera no por obras, sino por fe. Romanos capítulo 11, Pablo, de hecho, contrasta el nuevo pacto en Romanos 11 al antiguo pacto en Deuteronomio 30, empezando en el versículo 11, y dice que el antiguo pacto fue obras, pero este pacto es la palabra de la fe. Sí. Entonces lo que tenemos que escuchar es lo que Cristo ha hecho, lo que tenemos que creer es lo que Cristo ya ha hecho. Me regocijo día y noche desde que encontré este camino estrecho, y la mano de Dios y toda mi vida puedo ver. La razón de mi bendición, la razón de todo es esto, porque el Consolador mora en mí. Alabado Dios. Y esto es para todos, Así es. no solamente correcto. para un cierto grupo, sino para todos. Es el significado de lo que dijo Jesús, es una frase particular, pero él no dijo, no vine a libertar a los cautivos, dijo, vine a predicar liberación a los cautivos. Un poco distinto, el predicar liberación. ¿Qué quiso decir con eso entonces? El proclamar que la libertad, como dijo Pérez, es suya. La libertad es suya. La victoria es suya. Ya está disponible. No es la voluntad de Dios, como usted dijo, y claro que estoy de acuerdo, de que los hijos de Dios, la iglesia de Dios, ande en esa condición tan mal como los hijos de Israel estaban en atadura egipcia, sino que no debe de ser así y no debe de permanecer ahí. Sí. El predicar libertad a los cautivos es dejarles saber, yo he hecho un camino Sí, de que amén. todos y cualquier Alabado persona puede Dios. ser libre de cualquier cosa Aleluya, y de sí, todo. Señor. Y es lo que estamos diciendo, todos y cualquier persona puede ser libre, ni sin ninguna atadura, sin que el poder le ate, sino que usted está sobre ese poder, el gigante caerá. Todos y cualquiera pueden ser libres de cualquier cosa, de cualquier pecado, de cualquier atadura, de cualquier cosa. Alabado Dios, siento su presencia. Yo, así Alabado como Dios. Joseph está mencionando eso. ¿Y la conoce usted? Oh, sí. Sí, entonces cantémoslo. No, mejor que lo cante el hermano Joseph, yo no. Sí. ¿Qué ¿Cómo? alabanza? Adelante, cántela, Joseph. Me regocijo día y noche. Sí, señor.
Ahora, usted lo cantó, pero hay que cantarlo. Since I found this pilgrim way and the hand of God in all my life I see. Praise God. And the reason for my bliss, oh, the reason all is this, that the Comforter abides with me. And he wants to do some great Y Él quiere things hacer for you. cosas grandes para Yes, he ustedes. does. Así Él es. quiere hacer así cosas es. grandes para ustedes, damas y caballeros. No me importa quiénes sean ustedes. Bueno, yo he tratado esto, hermano Swagger, he tratado aquello, no hay diferencia, Él no está contando. Y usted puede ser victorioso. Y el hombre que escribió esa alabanza, realmente no sé quién fue, pero es para usted. Me regocijo día y noche desde que encontré este camino de peregrino. Y la mano de Dios, y en toda mi vida puedo ver la razón de mi bendición. La razón de todo es esto, que el Consolador mora en mí. Él lo hace. Él está aquí y quiere hacer cosas grandes para usted, damas y caballeros. Él quiere quitarles todo pecado, todo peso que los asedia. Así Él es. quiere deshacerlo, quitárselos, eliminarlo, para que tenga usted una paz en su corazón que solamente Dios les puede dar. Estamos muy felices de que ustedes estuvieran con nosotros y bueno, yo alabo a Dios por ello. Aleluya, qué pensar, Cristo Jesús trajo la salvación. Victoria, sí, victoria. Que los poderes del pecado ataquen. La gracia del cielo jamás fallará. Victoria, sí, victoria. Yo creo que al salir del aire el día de hoy, yo creo que hay personas a quien el Señor ha libertado el día de hoy. Y para ser franco, todos pueden ser libres. Jesús no murió en esa cruz por unas cuantas personas. Él murió por todo el mundo para libertar al cautivo. Alabado Dios. Y Él lo dice en serio, damas y caballeros. Les amamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros y Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.